Sí, parece que sí. Bueno, primero que todo, agradecer a los colegas del Núcleo de Historia Económica y Social de la Universidad de Chile. Para mí esta es una instancia bien importante porque es la primera presentación que hago ya dedicado a temas de historia financiera. Yo antes trabajaba temas más relacionados con historia de educación y más desde el enfoque de la historia social. Entonces, este cambio ha sido un poco complejo, pero gracias al apoyo de los colegas de acá he podido tener esta instancia para poder presentar esto que, además, como decía Oscar, es mi tesis de maestría. El, bueno, también Oscar destacaba que yo antes había podido participar con el núcleo en instancias más de mediación. Yo llegué al tema de la historia financiera más desde la mediación y luego me fui pasando a la investigación propiamente tal. Y este trabajo viene a ser como, bueno, mi primera aporte en esa línea. Parte de, como dijo Oscar, del proyecto Fondesit 11250092, dirigido por el doctor Sebastián Álvarez de la Universidad Adolfo Ibáñez, que aborda la relación entre la banca y la economía chilena en la época de el Salitre, entre 1870 y 1930. En el sentido, esta tesis viene a ser una parte, uno de los trabajos más menores dentro de ese proyecto. En ese sentido, quisiera agradecer también al doctor Sebastián Álvarez por el financiamiento, el acompañamiento, la guía y también la disposición que me puso de varias fuentes que recopilamos como equipo. También quisiera agradecer al doctor Mauricio Canals, que me ayudó bastante en la revisión de estos con comentarios de lo que voy a presentar ahora. Sin embargo, pese a eso, cualquier error o imprecisión es completamente mío. Aquí, para ir adornando la presentación, puse una pequeña foto de los bancos que la verdad es que no son tan relevantes directamente para lo que vamos a hablar, pero ilustran de qué tipo de institución estamos hablando. En este caso, el Banco Alemán Transatlántico y el Banco Tarapacá de Londres en 1910, Valparaíso, uno de los edificios que se van a replicar bastante a lo largo del país. La idea de esta investigación es estudiar el sistema bancario chileno entre 1898 y 1925, examinándolo desde su estructura interna, su composición geográfica, y su composición, digo, contable, su geografía y su concentración, entendiendo que estos son aspectos fundamentales para entender cómo es que este sistema va cambiando en un periodo que además para la bibliografía, como veremos, se considera bastante importante. Es un periodo donde la banca chilena entra de lleno a la globalización financiera y que parte con la financiación del patrón oro clásico o sea, y termina con la fundación del Banco Central en 1925. Su enfoque es principalmente cuantitativo sobre una base de datos original, ve banco por banco y mes a mes, de manera tal que ofrece una base novedosa y no trabajada hasta este entonces con este nivel de detalle. La fuente son los balances mensuales que el Ministerio de Hacienda publica en el diario oficial y que recopila de todos los bancos en actividad con frecuencia relativamente mensual. Como digo, las tres dimensiones más importantes son la composición contable, el despliegue territorial y el grado de concentración. Estos nos hablan de cuánto y cómo va creciendo los bancos, en qué zona se va asentando y cómo estos dos fenómenos dan cuenta de la concentración del sistema. En cuanto al estado del arte, la historiografía bancaria chilena se ordena, yo diría, mejor por objetos que por etapas. Al principio intenté verlo por etapas, en una idea más secuencial de practicante, una historia profesional más enfocada en temas económicos y ya ahora más enfocada en temas bancarios. Pero la verdad es que cuando uno ve los temas, igual hay temas que se repiten a lo largo del tiempo y quizás vale la pena mejor verlo así. Y el más desarrollado, sin duda alguna, es el régimen monetario y sus crisis, temas relacionados como el papel moneda, la emisión, la banca libre, el patrón oro, la banca central, son temas que yo creo que articulan el grueso de la historiografía, desde trabajos como el de Samuel Casó, o quizás antes Santelice en 1893, Federer, hasta trabajos más modernos como Jonah, Drake o Briones que intentan sistematizar de manera más analítica estos fenómenos. Un segundo tema no tan desarrollado, más bien banca y desarrollo. Ahí se ve
Más bien, ahí se ve mejor este esquema en tres fases. Tenemos un momento más normativo donde los primeros practicantes, no sé, Subcasó, el informe de la misión Kemmerer o FEDER, intentan hacer una lectura, si bien rigurosa, más acercado a cómo debiese ser la banca. En un segundo momento, también normativo, pero más interpretativo y estructural, asociado a la teoría de la tendencia, con Pinto y Carmagnani, donde se ve como el rol o la falta de rol de la banca en el desarrollo industrial. Y un tercer momento ya más empírico, donde se intenta testear qué tanto la banca se relaciona o no con el desarrollo económico. Y vemos los trabajos de Mamalakis, el menú medial de Ross en 2006, y Briones, y después Brown, Briones e Isla. Un tercer punto sería la banca extranjera. Esto ha sido estudiado principalmente desde afuera. Y vemos el comportamiento diferencial de la banca extranjera, que está presente en el estudio Carmeñán y después en Brioni y Viela. Y también el funcionamiento de las casas británicas y alemanas, que esto lo ha estudiado especialmente Rodney Miller, y a nivel latinoamericano lo ha abordado Marichal. Finalmente, un último punto es el desarrollo entre banca y Estado, desde la relación entre cómo las diferentes élites bancarias y políticas se entremezclan, interrelacionan o se dependen, o sea, se determinan una a la otra, hasta también cómo ha servido la banca de una u otra forma para construir un Estado moderno. Acá vemos principalmente dos vertientes, una más bien analítica académica, asociada como al trabajo de Drake o a la síntesis que hace dos de banca y poder en el siglo XIX, y también una segunda vertiente más bien institucional, que son textos que hacen los bancos para hacer un recuento de su historia en el tiempo. Vemos la historia institucional de Carrasco para el caso del Banco Central, de Nancy Belgrad para el Banco de Chile, y ahí se me olvidó mencionar, pero también está hay uno del Banco de Concepción hecho por Álvaro Góngora. Y vemos también más bancos de la época, vemos que arquitectónicamente el estilo se repite frecuentemente en lo que es más bien la tendencia de la banca de la época, muy determinada por la banca inglesa. Eh, Hay Pese a esta amplitud del estado del arte, yo diría que hay una serie de vacíos. El campo acá y en Iberoamérica ha gravitado pues, sobre todo en torno a lo monetario, pues sobre el funcionamiento financiero. Es decir, temas con la intermediación financiera, cómo ésta se da en el territorio o cómo, de dónde específicamente están los depósitos, son temas que no se han tratado tanto. Tampoco se ha medido tanto la concentración del sistema, ni a nivel industrial, es decir, sectorial, ni territorial, y están casi ausentes temas de historia social. Por dar un ejemplo, la historia empresarial de la banca no se ha abordado mucho más que algunos trabajos de Nasser o, o la historia institucional que hablamos, y la historia laboral de la banca es, yo diría, casi completamente ausente, o por lo menos yo no podía encontrar artículos que vayan a temas como proceso de trabajo, capital humano, o que aborden qué da el trabajador bancario en general. La banca regional es un tema que cuando yo empecé la investigación pensé que estaba también poco desarrollado, pero he visto que hay trabajos que principalmente en el sur que se han publicado en esta línea, el Banco Yanquihue, por dar un ejemplo, y también está el trabajo de Ignacio Gutiérrez, que creo disculpe, Ignacio González, que creo que está acá, que ha trabajado en la caja de crédito agrícola y en eso ha dado una dimensión también territorializada de la banca. Sin embargo, no hay una medición sistemática del conjunto que vea cómo la banca se ha desplegado a lo largo del territorio, y es ahí donde yo diría que se va situando el aporte de esta investigación. Por un lado, desconstruye la estructura interna del sistema con una evidencia cuantitativa, tanto contable como territorial, pero también la analiza a la luz del fenómeno de la concentración. Eh, la pregunta e hipótesis entonces que articula esta investigación es cómo se estructuró el sistema bancario chileno entre 1898 y 1995 en su composición contable, su despliegue territorial y su concentración. Yo tenía una hipótesis inicial que la verdad es que la refuté rápidamente. Yo pensaba que Chile se había concentrado de una manera bastante más sencilla en torno al Banco de Chile,
y que lo único que le hacía competencia era la banca extranjera. Pero la verdad es que mis resultados provisorios no van en esa línea y creo que por lo tanto quizás valen más que cualquier hipótesis previa, así que eso es lo que quiero resaltar ahora. Un primer resultado importante es que eh, el sector financiero se terminó profundizando más rápido que la economía. Ahí veremos los ritmos, diversificando su activo y volviéndose más líquido después de la crisis de 1907. Su geografía vemos que tiene un alto nivel de asociación con el producto, con una primacía del centro muy marcada, el centro del país, especialmente Santiago del Paraíso. Vemos también que la concentración fue moderada y se recompuso en el grupo de los mayores, es decir, si bien bajó un poco la concentración, se mantuvo alto al nivel de los tres principales bancos, generando más competencia en ese top tier del Banco de Chile. Y finalmente que el origen del capital muestra diferencias sustantivas sobre cómo se van comportando estos bancos, siendo los bancos extranjeros más dependientes de los bancos nacionales para poder funcionar. Aquí vemos también un banco de Osorno de la Unión en sus momentos iniciales, ahí ya hay una arquitectura un poco distinta a lo que vimos anteriormente. Y vamos viendo que no todos los bancos tenían tantos recursos como para construir edificios neoclásicos ingleses. El objetivo para realizar esta indagación, más que la hipótesis, en el sentido de la estructura contable, reconstruir la composición de los balances mediante el análisis de la caja, colocaciones, depósitos, liquidez y profundización, entendiendo cómo va creciendo el sistema. Un segundo punto es ver su geografía, entendiendo la localización, la primacía del eje central y la cobertura territorial, es decir, qué tanto se cubre o no las diferentes zonas. Y finalmente, en un nivel más analítico, ver la concentración, viendo el reparto entre firma y espacio, entre firma y el espacio, y ver cómo esto va cambiando a lo largo del tiempo. La fuente principal, como les comentaba, son estos balances, o más bien esta síntesis de los balances que hace Hacienda. Creo que vale la pena darle una vuelta sobre la historia de la fuente. Desde 1870, cuando se formalizan los bancos, Hacienda exige a los bancos enviar balances que tienen un desglose en deber pasivo y en haber activo, asociado a los principales indicadores de la banca: el capital pagado, depósitos, fondos de reserva, en el caso de los pasivos, y en el caso de los activos, caja, avances y otros tipos de bonos. Estos balances se enviaban supuestamente mensualmente, pero la realidad es que con este nivel de profundidad solo se ve semestralmente hasta 1903. Ahí empieza a cambiar un poco y a tener una entrega más constante. Y después, en 1912, se le agrega la contabilidad en oro, agregando un peso oro equivalente a 18 peñiques, y además de la moneda corriente. Eh, Estos balances, o sea, estos reglamentos, sin embargo, era como el mínimo esperable, y los bancos enviaban el desglose a veces mucho más amplio, por lo que esta que vemos acá es más bien una síntesis que hace Hacienda de los diferentes balances, más que tal cual como cada banco enviaba su balance. Ahí están también los balances desagregados, pero trabajarlo requiere una cantidad de tiempo que excede la capacidad disponible en esta investigación, pero queda como algo pendiente para ver a futuro, para ver qué tanto más se puede seguir desagregando. Finalmente, en 1925, con la creación con la creación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la recopilación de los balances deja Hacienda y pasa a las BIF, y se cierra de cierta manera esta serie, quedando la recopilación para otra investigación futura. El método para trabajar estos datos es, bueno, se crea la base de datos original, banco por banco, mes a mes, en un formato relativamente uniforme, en la medida en la que se puede considerar los cambios que decía anteriormente. Sobre eso se construye una serie anual anclada en el balance de julio, esto debido a que no para todos los años, se tienen todos los meses, y quizá era más fácil para ver como una primera llegada un mes ancla por sobre los promedios incompletos, o por sobre los meses como mensualizado con vacío.
En sentido se vio como que julio, además de ser el mes más constante, era relativamente el más representativo, siendo un desvío medio de 3,3% respecto al promedio anual para los años donde está disponible el promedio. Estos valores posteriormente fueron deflactados en torno con el IPC de Díaz, Luders y Wagner, usando como base 1902, que es el primer año donde tenemos la serie más completa. Se clasificó cada banco por origen del capital, es decir, nacional o extranjero. Aquí vale entonces que hay bancos que, si bien son como de capital extranjero, son más bien migrantes y se consideran como bancos nacionales. El caso del Banco Español de Chile, el Banco Italiano o el Banco Belga, que uno puede decir toda esta gente son extranjeros, pero son bancos localizados acá, no son bancos que tienen esta suerte del Free Riding Company que señala Miller, que abren una suerte de sucursales dependientes del centro acá. Eh, bueno, después, hecha esta clasificación, se hizo un cruce con el PIB y la población provinciales, principalmente en el caso de las oficinas. Aquí se usó la base disponible en la Asociación Chilena de Historia Económica, a quien le agradezco mucho, especialmente a Ignacio Pérez de Izaguirre y a Marc Badía Amido, quien estuvieron a cargo de esta regulación. Aquí se me olvidó mencionar, pero también agradezco la colaboración del doctor Mauricio Canals, que me facilitó un mapa sobre el cual proyecté las oficinas. Finalmente, con el apoyo de la LLM Cloud Cowork, pude codificar, cruzar y graficar esta serie. Posteriormente, entendiendo la imperfección de estos modelos, hice un chequeo contra los datos recopilados manualmente para fijarme que dentro de todo estuviese bien. La verdad es que no es tanto el trabajo que amoré con esto, pero sí fue harto trabajo agotador de andar picando el dato. Entonces, la verdad es que, bueno, ahora que todo el mundo anda teniendo opiniones sobre la inteligencia artificial, yo creo que en ese sentido me fue bastante útil y lo recomiendo. Eh, con eso aclarado, pasemos al primer punto, la estructura contable. Aquí, bueno, aquí tengo un balance de estos que les comentaba que están publicados en el diario oficial. Como lo vemos, está bastante más desagregado que el balance general, pero por lo mismo también tiene mayores complejidades para estandarizarlo y compararlo con otros balances que son bastante más paupérrimos. Un primer punto a destacar es el universo de los bancos. Vemos que a lo largo del periodo la cantidad de bancos tampoco cambia tanto. El pic es cerca de 32 y la base, o sea, el menos acá en 1904 con cerca de 18. Eh, Vemos que en general los bancos extranjeros nunca son una parte importante del total, pero crecen considerablemente hacia el final del periodo, pasan de 3 a 6. Y vemos por lo tanto que la expansión tardía, que lo vamos a ver más tarde, no es tanto de bancos, sino de oficinas. Es decir, los bancos que existen se van expandiendo durante el periodo a lo largo del territorio, mientras que otros bancos también se van quebrando y van siendo absorbidos. A nivel de activos totales, vemos aquí la importancia de aplicar el deflector, o cuánto cambia la cosa con el deflector. Las líneas de tanto del total general como el depósito y colocaciones están deflactadas, mientras que la puntualidad es de como sería nominal. Vemos en general que cuando aplicamos la medición real, los hitos que hemos delineado, es decir, la crisis internacional de 1907, la crisis de la aseguradora de 1912, el inicio de la Primera Guerra Mundial y el fin de de la Primera Guerra Mundial, van de una u otra forma igual marcando los periodos. Es decir, después de 1907 vemos que la mayoría de los indicadores van a la baja. 1912 genera un desacople entre los activos en general y las colocaciones y los depósitos. Esto puede ser porque se van contando más cosas o porque, porque quizá hay algún efecto que tira más hacia otro tipo de activos. Y con el principio de la Primera Guerra Mundial vemos que efectivamente lo que pareciera ser un movimiento hacia el alza muestra más bien un estancamiento del sistema durante ese periodo. La línea de arriba es nominal, ¿no?
Sí, la línea nominal, sí, sí. Es brutal la verdad. No, es sorprendente, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, donde veamos quizá uno de los episodios más marcados de inflación. Ahora bien, esto depende de las series de Díaz, Lewis y Wagner, que son sin duda las más decentes que tenemos, pero todavía hay mucho que construir ahí. Ya hablaremos de eso en su momento. Sí, sí, digo, no, específicamente en IPC, no he visto un IPC que vea este periodo como El mío, el suyo. claro, No, bueno, tengo que es considerarlo mucho más entonces. apurado que el de Díaz Luz de Cañas 41. ¿Para ese Pero ahí periodo? lo hablaremos. Lo hablaremos, bueno. Sí. Veámoslo, yo no lo tenía disponible a Está en mano. el libro hace 20 años, 10 años, Bueno, 15 años. bueno. Bueno, Cosas de principiantes, errores de principiantes, entonces. Mil sí. disculpas al No, profesor Mario. Eh, bueno, entonces vemos entonces que los cuatro auges, o sea, los cuatro tramos, dentro de todo, que más o menos al principio tienen sentido yendo la generalidad del sistema. A nivel de composición de activos, bueno, aquí tengo un problema en 1919, faltan datos, pero vemos que en general las colocaciones siguen siendo una parte bien importante de los activos hasta 1911. Ahí empiezan a crecer las otras cuentas. Estos son principalmente bonos, documentos en garantía y otro tipo de instrumentos financieros no propios de los bancos. Y hacia el final del periodo ya van superando considerablemente a los activos. La caja, por su parte, nunca deja de ser una fracción menor de los activos totales. Se mantiene en torno al 10% y, como dijo, las colocaciones bajan considerablemente, migrando hacia otro tipo de partida. perdona, ¿cuándo se produce la caída de las exportaciones? Y las caídas de las colocaciones, Más o menos. yo diría que acá en 1911 en adelante. Ya. Que aumenta, o sea, más que caída de las colocaciones, lo que aumenta considerablemente los otros tipos de instrumentos. Eh, considerando estos datos comparados con el PIB real y los agregados de siempre presentes en una base 100 en 1903, vemos que lo que señalaba antes, la banca creció bastante más que el PIB real, el PIB real en torno al 1,4, la banca en torno a 3,3, lo cual da a entender que hay una profundización financiera genuina. Efectivamente, el país se volvió más financiarizado, por así decirlo, durante este periodo y vemos que también los activos totales, bueno, lo que decía antes, los activos totales crecen mucho más que los depósitos y las colocaciones, especialmente en 1912 y también con la Primera Guerra Mundial, o sea, después del ajuste de la Primera Guerra Mundial. En cuanto a la banca extranjera, vemos que al final del periodo tiene cerca de un cuarto de los depósitos, su cuota de crédito cae después de 30%, es decir, deja de hacer operaciones tan directas de colocaciones. Eh, en general, una banca más líquida y menos expuesta que la nacional. Casi todos sus activos tienden a ser más fáciles de liquidar y por lo tanto más fáciles de retirarse en caso de una crisis. Las colocaciones, como digo, van bajando considerablemente. Y es interesante también que el crecimiento se da principalmente en esta fase, que bueno, se volvió a mencionar, pero entre 1904 y 1907 hay una serie de emisiones monetarias que la literatura dice que han dinamizado bastante el mercado financiero durante esos años, lo cual parece comprobarse en este caso. Ya pasando al segundo punto, que es la geografía. Acá vemos la presencia geográfica en cinco fechas: 1998, 1907, 1914, 1918, 1920. Todos estos datos los tengo disponibles, así que si los quieren para verlos o chequearlo entre ahí, me los pueden pedir, no hay problema. La presencia aumenta considerablemente de 62 oficinas a 153 y de 37 ciudades a 67 ciudades. Vemos bueno, acá está marcado en azul las casas matrices y un anillo en amarillo, no se alcanza a ver muy bien, pero si se fijan, hacia el final del periodo no es que hayan surgido más casas matrices a lo largo del país, hay un poco más, pero lo que hay pues, sobre todo son oficinas de bancos centrales que se expanden a lo largo del territorio.
Vemos principalmente dos oleadas, bueno, una estructural a lo largo de la época del Salitre y pues sobre todo después de 1912. Vemos acá de 1907 a 1914 hay un crecimiento de cerca de 67 a 131 oficinas y se da principalmente, bueno, en el Valle Central crecen estas oficinas, en la zona central, y en el norte se reparten principalmente en plazas portuarias asociadas a la exportación de materias primas. Lo mismo en el extremo sur con el caso de Punta Arenas. Dividiendo los depósitos por zona, esto, bueno, la verdad es que aquí hay una estimación importante aclararlo. Lo que vimos es principalmente tres escenarios. Un escenario donde se hace un reparto equitativo entre todo el balance de un banco por sus oficinas. Un escenario donde se pondera por el PIB regional y otro donde se atribuye todo a la casa matriz, como lo hace Pérez Izaguirre y Badía Miró. Ninguno de estos escenarios es realista, son estimaciones y la verdad es que más bien para ver más o menos cómo estaría repartida los depósitos por zona. Aclarado eso, vemos que en el caso de 1907, Santiago y Valparaíso concentran gran parte de los depósitos. Aplicado el método de Pérez Izaguirre y Badía Miró, vemos que ya es casi el total de los depósitos. Sin embargo, en 1920 vemos que la situación ya es más repartida, sigue predominando Santiago del Paraíso, pero ya hay más participación de los otros zonas eh, de las otras provincias del país. De nuevo se ve la idea de que hay un mando central y una cobertura que se regionaliza. En la relación entre casas matrices y oficinas, como para ver la densidad de la red, vemos que se pasa de 2,4 oficinas por casa matriz a 4,7. El salto, como señalamos, se concentra por sobre todo en 1911. Se da una suerte de forma de U que hemos ido viendo, en el cual hay una suerte de declive después del fin de la convertibilidad. Aumenta con las primeras emisiones y después cae con la crisis de 1907 para repuntar después de ver la crisis de la aseguradora de 1912 y mantenerse relativamente estable hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Como señala la literatura, especialmente del Ángel, vemos que las sucursales se interpretan como una suerte de costo hundido. Son unas barreras de entrada, pero que permiten a los bancos mantener concentración en lo que si no dejarían un campo abierto para otras instituciones. Muy bien, ¿con el tiempo? Sí, genial. Ya viendo la bancarización por zona, intentando ver una relación entre banca y habitante. Acá, bueno, las categorías son las clásicas de la geografía chilena. Eh, Vemos que el per cápita se va invirtiendo. En el norte y el sur, en teoría, están mejores servidos. Esto es en gran parte porque son lugares con poca población y alto nivel de ingresos per cápita. Mientras que el sur agrícola suele estar más poblado y más subatendido, por lo menos en términos de población. Eso me llevó a preguntarme qué es lo que finalmente tiene mayor relación con la presencia bancaria. Aquí esto es una correlación simple, pero estamos hablando principalmente de relaciones, no de causalidad. Vemos que el PIB, tanto en 1907 como en 1920, tiende a tener un mayor nivel de correlación que la población. Y se me fue a poner la población comparado con oficina, pero no daba significativo y el R, o sea, el R era bastante bajo, no daba significativo y el coeficiente tampoco era muy alto. Eh, en ese sentido, bueno, vemos que baja un poco la relación a 1920, pero se sigue manteniendo bastante amplio. Eh, Ya pasando al tercer punto, concentración, vemos usando una suerte, o sea, un índice de Herfindahl-Hirschman que mide cómo se va concentrando el sistema y viendo los principales tres indicadores contables.
vemos que hay una concentración, podríamos decir, moderada, en torno al 0,15 y 0,20 a lo largo del periodo, que se mantiene bastante alta, o sea, que parte bastante alta, pero que va bajando y moviéndose de una forma de U a lo largo del periodo, siguiendo el parámetro que habíamos visto anteriormente. Crece hacia 1907, baja después de la crisis, sube hacia 1914, baja con la Primera Mundial y vuelve a repuntar con el fin de la Primera Mundial para caer con el aumento de la inflación. Nunca estuvo altamente concentrada como yo pensaba, excepto en 1902, donde el Banco de Chile era como el 70%, y como digo, va aumentando hacia un nivel moderadamente concentrado. El nivel de cuotas de mercado, ahí quizás se desaprecia mejor el nivel de concentración. La cuota de mercado del Banco de Chile baja considerablemente, de un 45 a un 29. El peso de los tres grupos mayores sube de un 52 a un 67, mostrando que el Banco de Chile, si bien pierde primacía, gana competidores que son más o menos a su nivel, pero no una competencia general a nivel de sistema. En ese sentido, podemos decir que la concentración se decompone, no desaparece. Hay otra cosa, otra duda que me saltó viendo estos datos y ahí ya cruzando más con la serie de PD Seguida y Badiamito, es cuáles provincias están subatendidas o sobreatendidas respecto a su producto. Y esto, como digo, es indicativo, no estoy afirmando que estas provincias estaban necesariamente sorprendidas, sino quería ver una relación del residuo de los logaritmos, el logaritmo, o sea, oficina por logaritmo contra el logaritmo del PIB, cuánto era el restante del coeficiente y ver qué tanto las diferentes provincias se acomodaban a este esquema o no. Ahí vemos que hay un sesgo hacia la economía exportadora. En general están sobreancarizadas provincias mineras y portuarias y subatendidas provincias agrícolas. Sin embargo, como digo, esto es solo una correlación que puede tener alto heterogeneidad, por lo que me pregunté más bien qué pasaba cuando veíamos la relación con el PIB per cápita. O sea, más que disculpe, el PIB sectorial de cada provincia, que también es otra de las grandes innovaciones que tiene la serie comentada. Y ahí vemos que hay una relación no tan fuerte con la minoría, que la relación con el agro es nulo, y que al final quizá la banca se relaciona más con el desarrollo urbano, vemos con alto nivel vivienda, electricidad, gas, agua, construcción, y con mayor fuerza en 1920 en el caso de viviendas que en 1907. Lo cual también vale la pena relacionar con otro trabajo de Ignacio Pérez, que es su tesis sobre urbanización, que muestra que en este periodo efectivamente hubo un alto nivel de la urbanización y también por lo tanto, del gasto en viviendas. Sí. Esto, solo para confirmar, está incluyendo las cajas, ¿no? La La, caja de crédito agropecuario, la minera, la No, agrícola. no, esto es, saqué de la serie de Ignacio, saqué el sector financiero para no tener, para no confundirme con los bancos que estaba viendo, y aquí yo solo estoy viendo banca comercial. Banca Entonces, comercial. sí. Ah, por Entonces, por eso, ejemplo, ahí me sale, ahí me no, ya, sí, ya. entonces ahí la caja de crédito agrícola o la de crédito hipotecario no están presentes. Y por eso te sale baja la correlación con los sectores Ah, ahora. yo creo que probablemente, pero también hay que considerar que parte no menor de la banca también surge como para responder a necesidades de crédito agrícola. Sí, O sea, casi todas las bancas de Santiago de Concepción van por ahí. claro. Perfecto. Eh, el nivel ya relacionando como la expansión contable como y territorial, o sea, contrastando como el HHI de depósitos con el número de oficina, vemos que hay una relación inversa, es decir, en la medida en la que se va desconcentrando el sistema a nivel contable, vemos mayor cantidad de bancos y de oficinas. Hay una expansión, como digo, en 1902 a 1907, una suerte de estancamiento entre esa crisis y el auge, o sea, el inicio de la Primera Guerra Mundial.
y eventualmente con o sea, con esta disrupción del mercado financiero global se da un repunte de la concentración. Ahí claramente vemos de nuevo que 1907 marca el quiebre. Ya viendo los mayores por origen de capital, es decir, viendo qué bancos eran los mayores captadores de depósitos, vemos que en 1907 el top 3 lo poblaban bancos extranjeros, estaba el Banco de Chile, por supuesto, pero el Banco Alemán Transatlántico y el Banco Anglo-Sudamericano eran los que le seguían, el Banco Español de Chile y el Banco Nacional, el Banco de la República, ya completando el top 6. Mientras que en 1920 el Banco de Chile, el Banco Español de Chile eran los principales, seguía el Banco Anglo-Sudamericano, pero la banca alemana ya iba en retirada respecto a los bancos nacionales y los bancos ingleses. Vemos ahí también el Banco Nacional que sigue estando y el Banco de Euros completando el top 6. A modo de síntesis de los tres ejes que he revisado, vemos que el sistema, como digo, como dije, triplica su tamaño real, se profundiza frente a la economía, diversifica sus activos y eleva su liquidez. En términos geográficos, hay una primacía absoluta del eje central. Santiago del Paraíso dominan en la cantidad de oficinas, fondos y, o sea, activos y también en dirección del sistema. Y también vemos quizás un aporte gracias a la relación con estos bancos, que la banca se asocia altamente con el producto, especialmente con el producto urbano. La concentración, como vemos, es moderada y en U, hay altas oscilaciones. El líder cede al grupo de los que mayor concentra y hay una persistencia principalmente debido a la red de sucursales que permite que los bancos más grandes sigan estando a lo largo de todo el territorio. A modo de conclusión, de afirmar la decisión metodológica de este trabajo, que es que reconstruir la estructura interna del sistema efectivamente sirve para correr el foco desde la política monetaria hacia el funcionamiento financiero. La evidencia cuantitativa presentada y tomada desde la propia fuente nos permite ver el sistema desde una visión total, pero también a la vez que habilita a hacer focos a determinados eventos o situaciones que nos vayan llamando la atención. Las tres dimensiones, como vemos, se sostienen unas a otras. Si bien la primera y la segunda son más directas de la fuente, y la tercera más una síntesis de las primeras, van constantemente retroalimentándose y direccionándose de manera tal que permiten ver la totalidad anterior mencionada. Y bueno, reafirmar límites importantes que tiene el trabajo. Bueno, los balances no registran tasas, tampoco de tasas de interés, tampoco el destino del crédito ni las redes de propiedad. Estos elementos son trabajables en otras fuentes. Algunos, en las memorias, por ejemplo, dan cuenta de los accionistas. Si hubiesen archivos privados de la banca, que no hay disponibles, pero, o sea, están los de la UAI que tienen el archivo de la bolsa, quizás por ahí es posible ver destino de crédito y tasa, pero son temas que quedan pendientes. También, como mencionaba anteriormente, los grandes vacíos que la historia empresarial y laboral de la banca son temas que quedan por tratar, pero que de alguna u otra forma estos datos también sirven de base para ya ir desagregando o enfocando diferentes temas. Eh, bueno, también está el límite que no lo menciono acá, pero que la metodología usada es principalmente descriptiva. La verdad es que yo no tengo una formación en econometría, por lo tanto es un tema que me interesaría trabajar, pero no lo tengo ahora como para poder hacer una estadística más explicativa de los fenómenos no tratados. Así que eso también queda como pendiente. Así que con eso me quedo, no sé, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, hacemos. Sí, nos tomaremos un breve break de no más de 5 minutos. Que nada, se pueden preparar un té, un café y abrimos una ronda de preguntas, consultas, ¿m? Y comentarios. Eso, muchas Yo gracias, Cristóbal. me matriculo al tiro con la primera cosa.
Por
O sea, está, si hay, claro, estamos de récord. Ya, pues entonces yo quería pedirla. Y si podéis conectar la cámara para que nos veamos, ya. Pero si, claro, peligra, es tratar. Pero si peligra la conexión, la desconectamos, no, sí. Sí. Hay que tocarla con cuidado la camarita al moverla y apuntarla hacia distintos lugares. Ahí quizás mejor que lo haga Sí, que lo haga Oscar. Sí. Oscar, porque Ah, Oscar tiene mano de monja y está la delicadeza. Entonces siéntate acá mejor, Cristóbal, ahí donde estaba Oscar, y Ya, él te va a apuntar cuando tú respondas. ya. Ahí te ahí te ves. Entonces tú cambias de sitio, tú te vas para la izquierda, Cristóbal, es la cámara. Y Oscar con una delicadeza infinita, la nota la cámara. Ahí está. Vale, ahora podemos salir y volvemos a la... Ahí se La cámara se tiende a caer constantemente, ¿eh? Entonces, a ver, fíjate de nuevo, a ver, ¿qué algo tiene que ver con el ¿Es la ya o es la conexión con el computador? Voy a volver. Al menos por el momento se nos está cayendo la cámara, pero no la conexión. Eso Eso es importante. sí, Ya le no puse. sé, la cámara no hay problema. ahí está, Ya, ¿no? ahí Sí. tienes que manipularla con cuidado, ¿no? Ya, apúntala para acá, entonces yo comenzamos. Bien. ¿Estamos entonces? ¿No estamos pauseados, no? No. Ya, Em, ¿qué dice la ronda? bien, si pudiesen hablar desde ya, solamente para corroborar si se está escuchando bien. Claro, claro, ¿se escucha desde allá? ¿Los que están conectados se escuchan? Diego Ulesti dice que sí. Sí, Perfecto. Vamos, excelente. perfecto. Ya, comenzamos. ¿Sí? ¿Empiezo? Sí. Bueno, bueno, primero que nada, quiero, en nombre del núcleo y yo mismo, agradecer un muy buen trabajo de Cristóbal y quería destacar algo antes de cualquier otro comentario. Que así como vimos la vez pasada, ¿no? Esto es un trabajo son trabajos casi fundacionales, porque casi no se ha escrito sobre la banca y sobre este periodo. ¿M? Por lo tanto, todo lo que se puede aportar se agradece, es una contribución. Ahora, lo otro creo que habría que tener en cuenta al momento de hacer los comentarios, para ser justo, es que es distinto una tesis de magíster que una tesis doctoral. Entonces, uno también tiene que ser ecuánime al momento de pedir cosas o exigir cosas y contrastar cosas. En el caso, como se trata de una tesis de magíster, él está iniciando una investigación que yo espero, ojalá que te anime a seguirla en una tesis doctoral, ¿no? Porque eso sería la coronación de este trabajo magíster, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, iría algunas notitas técnicas, ¿no? Cosas menores, que se podrían contrastar así, tal como está en el estado de tesis de magíster, ¿no? De proceso de avance de una tesis. Bueno, lo primero, lo que, y no es en absoluto vanidad, pues no va por ahí. Yo hice la contrastación entre eh, la, la serie del deflactor de Pepe, Díaz, Luder y el equipo de, qué sé yo, Prior, los Brown, qué sé yo, y cuando insisto en que utilicen un deflactor un poquito más suave, no es por capricho. Ese deflactor que usan ellos, que crearon ellos, es un deflactor un poquito brusco y yo creo que se puede mejorar usando, en este caso el mío, pero podría ser otro, que no se guiara tanto por pocos productos y con una ponderación fija que lo toman del índice de la torre. Tal como está, 8 productos, algunos sin explicar con qué ponderación, y con una alza y baja, una brusquísima de precio de esos 8 productos. Entonces, si te guías tú por eso, estás sonado. Y luego, ellos lo trataron de mejorar con uno que creó Wagner, que se llamó IPALS, ¿ya? Pero el problema es que IPALS tiene algunos problemas también. O sea, no integra productos que debieran estar y además mete en algún momento algunos precios de productos norteamericanos o ingleses, que eso no corresponde. O sea, porque eso altera los niveles de precios de otros países, son distintos.
sea, ojo con eso. Yo lo que haría simplemente, a modo de sugerencia, es meter los datos de mi serie, de mi deflactor, por los de PayPal. El mío va a haber que una curvita mucho más suave, no se ven tantos saltos y eso ya está indicando que cierta estabilidad. Bueno, eso es una cosa. Lo otro, pregunta por qué la base de 1902. No me quedó claro por qué. Sí, seguramente tú debes tener respuesta, pues algo ocurrió en 1900, entre 1900 y 1903 que lo justifica. Parece que en algún momento hiciste, pero si lo pudiera repetir sería. Es una pregunta bien concreta. Lo otro, aparece varias veces la crisis de 1907. Es la, yo creo que tú estás refiriendo al estallido, al rompimiento de la burbuja financiera que hubo ese año. Ujú. Eso sí lo pudiera explicar porque no tengo por qué saberlo los demás, pero entiendo que ese rompimiento de esa burbuja es lo que provoca después la emisión de 1906 por ahí, y ahí hay una caída en el número de empresas y de todo, o sea, ahí se contrae el crédito y ya la joda. Que eso lo describe muy bien justamente Ovaldo, o sea, Gonzalo Vial, y Gonzalo Vial lo toma de Millar. Mm. Entonces, yo creo que ese es un dato que no hay que perder de vista porque Gonzalo Vial lo dijo con mucha franqueza. O sea, uno se subía al tren en Viña del Mar, comprabas una acción, ya antes de que te bajara esta estación Mapocho valían 3 veces más. Y eso indica el nivel de especulación que había. Mm. Y obviamente que eso tenía que romperse. Se habían triplicado las sociedades de papel que no tenían ningún apoyo en nada, ¿ya? Y lo que indica entonces que en ese tiempo el crédito barato fue mal usado y generó más especulación bursátil que otra cosa. Lo dice Vial, no lo digo yo. Y Vial lo toma de Millar y yo creo que él no estaba descaminado, yo creo que estaba bastante bien. Entonces, ahí hay un tema, bueno, y eso me lleva a otras cosas. Muy concreto, creo que medir la expansión tal como tú lo estás haciendo es una enorme construcción. Así que te lo agradezco del cerebro, le va a servir a un montón de gente. Eh, todo eso. Y yo haría un cambio nomás en eso, que así como lo asociaste, lo correlacionaste con el PIB regional, con los datos de Ignacio y de Badial, ¿no? Que está bien ese trabajo. Yo creo que hay una correlación más directa, que es con la inversión, y debe estar en alguna parte de la inversión. No sé si Cristian Juan fue tan para atrás como para incluir ese periodo, pero tengo la impresión de que Cristian lo estudió. Y si tienes un dato de formación bruta de capital fijo para atrás, obviamente que es más directo. O sea, si hay inversión es porque se está usando esa plata. Mm. Entonces, más directa que el PIB. Entonces, ojo, porque el PIB a veces es más indirecto, ¿no? Ya. Y una otra cosa, y que tiene que ver con el tema grande que te voy a plantear para terminar. Dos cosas. Hay que decir en algún momento, porque esto es clave, esto es entorno institucional, las reglas del juego esperan. No hay indexación de deudas en este periodo, no existen. Y como estamos en un periodo de permanente caída del valor del peso y donde hay que averiguar las tasas, pero las tasas eran muy bajas, pero es una sospecha, necesito tus tasas, necesitamos tus tasas. Mm. Y tienes que poner tus tasas y compararlas con las de, por lo menos de Argentina, de Uruguay y de Brasil, para saber si son artificialmente bajas o son normales o son altas. A mí me da la impresión de que eran tasas muy bajas. Plata dulce, sí, el periodo de plata dulce. Abandonas la convertibilidad en 1878, te pones como loco a fabricar billetes con la maquinita, todo el mundo tiene plata, todo el mundo se pone a especular, ¿ya? Entonces hay ciertos niveles de inversión, pero... Y luego hay momentos en que retorna el patrón, después del 98 vuelve el patrón, ¿no? Entre el 95 y el 98 vuelve, a comienzos del siglo XX también se intenta volver fallidamente al patrón, ¿no? Entonces cada vez que se intenta volver, terminan peor, emitiendo más para salir, ¿no? Del problema. Entonces eso está muy bien estudiado en día. Entonces, claro, el hecho de que no haya indexación de deuda y tú pidas un crédito, no haya UF, digamos, te permite pagar con varias inflación acumulada Mm. un tercio del crédito de lo que debía. Ujú. Y adelanta el pago del crédito, como lo demostró muy bien González con la Caja de Crédito Agrícola. O sea, es una ganga. Pides un crédito y esa deuda vale menos de la mitad cuando lo terminas pagando y adelantas el pago. Entonces, así que no, todo el mundo pedía crédito y el dinero lo sacaba de la caja de seguro obrero.
sea, que era la caja La presión. Claro, entonces es súper fácil nutrirse de la plata de los trabajadores, te la presta la plata, no hay indexación de deuda y tú adelantas el pago. Ojo con eso, porque eso genera una propensión Mm. a un crédito súper responsable y de tu perfil platino. Está conectado. Y eso me lleva a lo último con el término. Creo que la tesis, este tipo de trabajo siempre tiene que responder a una pregunta que está vigente más que nunca ahora. Es en qué momento el crecimiento de la expansión de un sistema bancario y financiero en general puede colaborar a dos cosas negativas. O sea, a una cosa positiva y a una negativa. Todos sabemos que sin una banca, sobre todo regional, provincial, en la práctica no hay cómo eh, elevar la inversión productiva. ¿Ok? Por lo tanto, hay estudios comparados que prueban que la banca, por ejemplo, los pequeños bancos de los estados norteamericanos fueron cruciales en el despegue económico en el siglo XIX de Estados Unidos. Y se han hecho comparaciones con Alemania, bueno, o sea, hay toda una literatura que explica que es bueno que crezcan mucho los bancos y sobre todo los bancos chicos de provincia. Ya, eso por un lado. Entonces, uno podría decir, ya, tú al probar acá la expansión del sistema bancario, nos estás convenciendo que bien, que fue bueno que creciera el sistema bancario para que hubiera más oferta de crédito a nivel local, regional, provincial. Muy bien. Y eso pareciera que está a tono con el PIB provincial. Hay que ver la inversión. Y luego las tasas, para ver si se cumple. Y luego, pero sí, también está el otro peligro que pendulemos al otro extremo. Y es que esto se convierta en un factor de estabilizador de los equilibrios monetarios. Básicamente, la inflación. ¿Por Mm. qué? Porque tiene la película Plata Dulce, yo creo que es la mejor manifestación en Argentina, cuando el dólar es barato, acá ocurre lo mismo con los Chicago, el crédito es muy bajo, el endeudamiento privado crece a niveles estratosféricos, familias, empresas, etcétera, y después terminamos con una deuda, qué sé yo, de gigantesca que nos somete a una crisis. Entonces, aquí la burbuja que se rompe en 1906, 1907, es eso. Y Ujú. la pagaron todos los trabajadores, como yo demuestro con la caída de los salarios, que no estaban indexados. ¿Mm? Las deudas de los dueños del país estaban indexadas, pero los salarios de los trabajadores podían caer a un tercio. Entonces, claro, ¿quién paga todo esto? Exacto. Entonces, creo que hay que meterse por periodo, porque también yo no soy partidario de que uno diga a lo largo de todo este periodo, que tuvo de 1890 y tanto hasta 1920 y tanto, Ujú. la banca cumplió un rol satánico, o que uno diga, oh no, fueron ángeles. Habría que ir su periodo por periodo. Exacto. Yo tengo la sensación de que el periodo previo a la gran inflación de entre 1904 y 1907 cumplió un rol súper bueno, Mm. pero se desbandaron en el periodo 1904-1906 con las grandes emisiones autorizadas que le Sí. permitieron a los bancos. ¿Ok? Ujú. Y ahí hubo una complicidad de autoridades, de los dueños de la banca y de los que se enriquecieron a manos llenas. ¿Y quiénes pagaron todo ese pato? Los trabajadores. Claro, y ahí sería bueno tener la lista de accionistas para ver la Exacto, correlación con exacto. Polif. Pero hay otros momentos en que uno los podría ver como ángeles, porque sin ellos no habría habido inversión, no habría habido crédito regional, y luego cuando se adopta el patrón oro cambia todo. Entonces cuando tú llegas ahí, ya ese cuento se terminó, pasamos a otra galaxia, porque ahí te fijas, en el año 25 tú no puedes emitir sin respaldo monetario, sin respaldo no. Sí. Entonces, y luego cuando se suelta el patrón oro y llegamos al 32, nos convertimos más papistas que el Papa. Inglaterra se había bajado el patrón oro, pero nosotros no. ¿Verdad? Entonces, esas son historias extremas, son formulaciones. Entonces, creo que, pero eso ya sería para decir, Ujú. sería bueno que tú ya te fueras preparando mentalmente para explicar que si bien el fenómeno era la expansión, que todo el mundo sabía que era bueno que hubiera una banca chilena con ley de banca, que se expandiera y que llegara a todas las localidades para que tuviera la inversión, eso también hay que ver en qué momento pendulaba, dependiendo de los incentivos, las estructuras de incentivos de cada periodo, y en qué momento se portó mal, dejó la escoba, desequilibró los equilibrios monetarios, y en qué momento sí hizo una contribución. ¿Ok? Pero eso ya lo dejaría para una tesis de doctorado, que eso habría que probarlo sub por sub periodo. Pero sí, lo otro, cositas, a ver si podrías decir algo sobre 1902, 1907, luego el defractor ya lo hablamos. Dejo.
Yo creo que como fue extenso, podría responder directamente al profesor y luego ir a una ronda. Ya, sí, pues, o sea, yo creo que esto lo vamos a seguir conversando de aquí por los años venideros, así que tampoco me voy a extender tanto, pero sí, voy a revisar el IPC. Efectivamente, el de Díaz et al es bien brusco y tiene unas cosas bien espinadas que a mí me llaman la atención, pero tampoco sé mucho de la construcción de eso, o sea, como tan en detalle, así que voy a revisarlo bien usted para aplicarlo y ver qué me va a tirar. La base 1902 es porque en ese año se empiezan a publicar mensualmente a nivel de total de activos y pasivos los balances. Si bien estaban publicados mensualmente anteriormente, solo tenían depósito y caja. Por lo tanto, igual dificultan para hacer un análisis más general del sistema. La crisis 1907 es un punto bien importante, es una crisis que tiene un nivel local, endógeno, que Mario acaba de aclarar bastante bien. Es o sea, se puede leer como que se reventó la burbuja que se venía acumulando de 1914, 1904. Entre 1998, 1898 y 1904 el Estado casi no emitió dinero. Es decir, fue bien conservador la política monetaria, exceptuando en este momento particular, donde el lobby de los bancos convenció al Parlamento de que haga una emisión bien grande. Y esto se ha leído normalmente como que reventó en 1907. Ahora bien, está el trabajo reciente de Andrés Aguirre Briones, quien ha mostrado que esto también tiene una dimensión internacional bien importante. El principal banco que quebró en esta pasada, que es el Banco Mobiliario, banco de propiedad de los supercasos muy relacionados con el sector bancario, de los cuales estaba Guillermo Supercaso. Es un banco familiar que quiebra, termina dilapidando una parte muy importante de su fortuna en el salvataje de los depósitos, pero lo que dice Briones es que este banco quebró más bien por los vaivenes de la economía del salitre, que era un banco que tenía mucha plata metida en salitre y que no logró cobrar el dinero al momento de la crisis. Pero si es que hubiese tenido un año más, quizás ese momento de no lo hubiese pillado un momento mal solvencia. Bueno, Entonces, igual ahí hay que ir viendo caso a caso, o sea, y lo de la plata dulce tiene mucho sentido y creo que tiene alto nivel explicativo, pero también hay que ver la dimensión internacional y estas cadenas de contagio internacionales para ver el tema. Lo de relación con inversión lo voy a ver, no lo tenía para nada considerado, voy a escribirle al doctor Ducan a ver qué me dice. Si no me tiene la respuesta, quizás me ayuda más o menos por dónde construirlo, pero creo que es algo muy importante y quizás ahí sí se puede ver algo más relacionado con la fuente de la bolsa. Bueno, como dije, una de las grandes limitaciones de la fuente es que no tiene las tasas, o sea, yo no veo a cuánto se mueve la plata, no veo tampoco la dirección del crédito, entonces ahí eso requiere quizás ver más la memoria de los bancos, quizás por ahí se podría ir viendo, la prensa comercial, quizás por ahí se puede ir reconstruyendo, pero que es algo que hay que hacer sí o sí, porque también da cuenta de la velocidad al final en la cual se va moviendo todo este dinero. Sobre el rol bueno o malo de la banca, la verdad es que es un tema muy presente en la historiografía, pero algo como ya ahora los historiadores profesionales no nos preocupamos de eso era cosa como de polemistas, pero yo creo que igual ahora ha vuelto una preocupación más desde la lógica sectoriana, como de qué tanto la banca sirve para apalancar el desarrollo, especialmente en lugares subdesarrollados. Y creo que eso es un tema que sí o sí hay que verlo y ahí creo que es mucho mejor verlo desde la economía política, de ver qué sectores ganan, qué sectores pierden, más que un en general de cómo qué tanto le sirvió esto al país. ¿No? Pero, por ejemplo, un punto ahí que a mí me parece muy interesante, y yo llegué a esto principalmente por preocupaciones monetarias, es cómo la banca en estos años es fundamental para la masificación del papel moneda y con ello de la salarización. Yo tengo la idea, usted es experto en esto, que sin papel moneda no hay salarización, o sea, con metálico no le pagamos dinero a todo el mundo. ese es el lado, Y ahí hay un tema que no sé si sea bueno o malo, pero claramente un cambio civilizatorio de que cambia mucho cómo es la sociedad desde antes. ese es el lado brillante. Sí. Ah, exacto. Y ahí hay una cuestión que hay que ver y me parece muy interesante verlo a largo plazo como no sé si tesis doctoral, pero sí como una agenda de investigación de cómo, cuál es la contribución, el lugar de la banca dentro de la historia del peso chileno. Eso. ¿Mm? Bien, Luis tiene una consulta. No obstante, también quisiéramos darle la palabra a quienes nos están escuchando por Zoom
Y de hecho, Diego Lestia tiene una consulta. También quizá ofrecer el espacio para que tú puedas conversar, Diego. Eh, o te leemos. Muchas gracias, no, gracias Oscar y bueno, felicitaciones por la presentación. La verdad uno puede pensar en muchas utilidades de esa información. La pregunta obvia sería, ¿cuándo estaría disponible esa base de datos? Eh, Porque así uno puede efectivamente correlacionarla por lo menos con varios elementos. Yo tenía una inquietud, un par de inquietudes muy puntuales. Uno, si es que hay alguna división de plazos, tal vez crédito de más de un año, de menos de un año, que daría mucho o que transmitiría mucho una percepción de cómo se siente, cómo están las expectativas en la economía. Y la otra que me da mucha curiosidad es la relación entre activos y patrimonio. Es decir, ¿qué tanto, dado, entendería yo, que no había, sino hasta los 20 o finales de los 20, alguna regulación bancaria más estricta, qué tanto riesgo estaban tomando los bancos? ¿Cuál era el apalancamiento que estaban teniendo? Entonces, eso así muy, muy puntual. Nada más, pero felicitaciones, ¿no? Súper interesante. Sí. ¿Responde eso o juntamos preguntas? Ya. Juntemos. Luis. Luis nomás. Ya. Bueno, felicitaciones por la presentación, estuvo muy interesante. Y bueno, yo tengo la verdad un par de consultas y quizá alguna sugerencia, no sé si, Habla un poquito más fuerte para que no sé si podrá tomarse así. Yo creo que sería interesante. Bueno, estuve viendo, buscando algunos antecedentes y vi por ahí que en 1907 también ocurrió una crisis bancaria en Estados Unidos. Mm, Y a propósito de eso fue que se fundó la Reserva Federal en 1903. Entonces, Así es. yo creo que sería interesante para tu tesis quizás comparar, bueno, yo creo que hay que partir de una idea más macrohistórica, digamos. Y yo creo que aquí estamos en un proceso de transición hegemónica, digamos, desde Inglaterra hasta Estados Unidos. Y yo creo que sería bastante interesante tomar quizás si existe alguna normativa de la ley del Banco Central o del Banco de Inglaterra y después compararla con la ley de la Reserva Federal. Entonces, quizás ahí también sería interesante ver si es que hay alguna cosa que, bueno, habrá influido en los primeros bancos, digamos, del siglo XIX, y después, bueno, como la Reserva Federal quizás influyó en el Banco Central acá. Y bueno, y quizás también, no sé, era hasta 1930 cuando se funda el Banco Internacional de Pagos, el BIS. Sí. Quizás eso sería relevante. Del cual como Chile no participamos hasta el 2003. Claro, ahí no sé. Bueno, No, sea, no, bueno, pero sería interesante tomar eso como arco histórico para darle más como una estructura de la recaudación, digo yo. Eso, más que- Víctor. Sí. Felicitaciones por la presentación, es muy útil, sobre todo en un comienzo, como dice el profesor Vázquez. Creo que hay muchos datos que se pueden utilizar para otro tipo de funcionalidades, digamos, historiográficas. Yo me interesa en el tema agrario. Yo creo que hay un tema que destacaste muy bien, un tema de lo gráfico, que mostraba, por ejemplo, la subutilización de la banca agrícola, pero quizás faltaba la relación de la caja de crédito agrícola que se fundó a mediados del siglo XIX, digamos. Pero a mí lo que me llama la atención de eso, que demuestra ese tipo de, digamos, de poca inversión, ¿no? De capital en el sector agrícola, que es un sector que está muy subdesarrollado en Chile, y lo demuestra, ¿no? Que hay un poco de interés, digamos, de las élites para poder, de alguna forma, ingresar ese tipo de capitales como poder invertir en un sector que no me llama mucho la atención. Muchos o sea, a lo más al consumo interno. Y después de eso, esos capitales se invertían, como muy bien lo dijiste, en el tema, Felipe, de la minería, principalmente, según está muy bien logrado. Pero mi consulta es, ¿eso puede demostrar que otras tesis que, como por ejemplo la profesión de Claudio Robles, de que cuando dice de que está poco estudiado el tema de la banca en la aplicación de, digamos, la compra de insumos agrícolas, de la inversión agrícola, y demuestra quizá sea contradictorio con el tema de que la misma vemos el poco interés de la gente para digamos, invertir capital en el agro sea suficiente como para poder de alguna forma desarrollar ese sector.
que modernizarlo, como el caso es que ya Argentina está modernizado, el sector de media ya está muy poco modernizado. Si esos datos se pueden utilizar y se puede ver también en el estudio, digamos, de la banca en ese sentido, de los efectos no solamente macro, sino que también sociales de, digamos, en ese sentido. Oscar. Pero, Ya. Sí, harto. Sobre lo que señala, lo que me pregunta Diego, después de 1913, si mal no recuerdo, los depósitos se diferencian constantemente en depósitos a la vista y depósitos a plazo en 90 días. Entonces, después de ese momento ya se puede ver más esa serie. Ahí es interesante que los depósitos a plazo de 90 días de los bancos extranjeros suelen estar en oro, mientras que los de los bancos locales en moneda corriente. Entonces, ahí quizás hay también una cosa que ver sobre cómo se va haciendo el cambio de divisas a partir de los depósitos. El tema del patrimonio también es un indicador que me quedó por ver, lo podría ver precisamente viendo como, no sé si colocaciones patrimonio, pero colocaciones caja, quizás por ahí podrían ir viendo algo que vaya dando indicios del apalancamiento. Sobre 1907, efectivamente, como el artículo que mencionaba de allí de Briones aborda como estas dimensiones internacionales de la crisis de 1907, muestra como la relevancia de estas cadenas de transmisión y lo que señalaba es de comparar normativas, eso ya se ha hecho. En parte hay un artículo del fiscal del Banco Central, Juan Pablo Araya, con una abogada del banco que básicamente estudian como los mandatos del Banco Central a partir de sus leyes orgánicas y hacen una pequeña comparativa internacional. Es un tema que todavía queda por trabajar. Como dije, mi interés en esto era alejarme un poco de los temas monetarios y enfocarme más en lo propiamente financiero, pero creo que es un tema que definitivamente hay que darle más vuelta. Sobre el tema de la inversión agrícola y qué tanto dicen los datos, como señalaba, los datos son más bien indicativos que conclusivos. O sea, yo no pretendo establecer una correlación fuerte, no hay causalidad, pero sí da cuenta de que quizás la banca comercial durante el periodo no se relacionó tanto con el agro. Ahora bien, el agro es un sector que yo no conozco muy bien, pero entiendo que tiene una diversidad dentro de la industria muy grande. Tiene un gran latifundio como tiene un pequeño farmer. Entonces, tiendo a pensar que quizás el gran latifundio sí estaba abastecido de, no sé, financiamiento para hacer canales, herramientas, y el pequeño campesino no tenía acceso a esos instrumentos nomás. Entonces, pero es algo que, como digo, es una explicación. Hay que ver quizás estos datos complementado con los datos de los préstamos de los diferentes bancos de la caja, dan una luz más clara, pero lo que sí muestra esto es la presencia de las oficinas bancarias en diferentes territorios y eso ya da un indicio de dónde la gente estaba yendo a realizar operaciones financieras. Eso. profesor, quisiera participar. Sí, ¿Algún tema? sí. Bueno, muy interesante lo que hemos escuchado. Yo primero quisiera referirme a una moción de orden formal que encuentro que ha de servir para las conferencias sobrevinientes. Cuando se exponen gráficos, que hemos tenido muchas ponencias con gráficos, desde acá son ilegibles, Sí, está bien. no se logra ver. Cuando pasan a grabación, cuando pasan a la grabación que queda a posteridad en los repositorios del Facebook y de Instagram, por más que yo lo amplíe en un monitor grande, tampoco me es posible distinguir. Entonces queda una mancha. Y esa mancha hace imposible que uno pueda seguir y entender lo que se nos está presentando. Entonces, hace mucho tiempo, en un taller que me tocó impartir, hay que entender que cada presentación tiene
formas distintas para la recepción de los mismos avances. Por tanto, cuando en un momento dentro de la lámina se pone una explicación y el gráfico, Sí. sería bueno buscar la forma de ampliar el gráfico, porque si no, quedamos a la espera de la publicación y eso puede pasar mucho tiempo después. Y es algo que se repite y uno dice que lástima, voy a tener que esperar que tengamos algún documento físico, porque si no, se habla a partir de una incógnita, Ujú. de algo que no podemos, y por tanto no podemos hacer comentarios de si nos pudiera reparar algo de ese gráfico. Es sencillamente una hermenéutica, escuchamos la hermenéutica del gráfico sin poder saber qué dice el gráfico. Entonces yo creo que sería bueno el coordinador tan dirigente que tenemos comentar esto, que cuando la gente vaya a exponer el gráfico, trate que la presentación del gráfico sea toda pantalla, a ver si por lo menos así podemos. Ahora, la forma óptima para hacer eso, no hay otra, como todo eso depende del tamaño del monitor, es que lo vea aquí antes. Y desde aquí, la distancia mayor que hay, vea si él puede leer ahí. Si no Claro, puede, lo agranda, como tú dices. claro, Pero, y eso cambia según la sala. Porque si hay claro, una porque en pantalla esta gigante, sala claro, esta yo lo he sala, revisado después claro, y ocupando monitor grande, Ujú. claro. bien grande, y no Claro. llego, no No, puedo ver. totalmente correcto. Entonces, ese es un primer comentario. Lo segundo, que yo estaba recordando, a raíz de lo que comenta, de que es muy cómodo trabajar con series. Se toma una serie, se escoge una serie, y a partir de eso se hace otro trabajo hermenéutico que esta vez es de la serie. Ujú. Pero la serie deja ceteris paribus una serie de otras circunstancias que en un momento la serie recoge una dimensión y lo demás puede ser, como esa vieja historia que he contado, que cuando se caen las llaves, el que la busca bajo el foco y las llaves cayeron en el arbusto. Entonces, ¿por qué digo esto? Por varios temas que quisiera rápidamente. El primero es recordar que en la biblioteca del University College en Londres está el archivo del Banco Londres y Sudamérica, que es un manantial de información. Ujú. Todo lo que uno dice no está, porque como trabajo con serie, me limito a ella, pero es enorme este archivo. Y el otro gran es de la familia Rothschild en Londres. Ujú. Después se pueden hacer las instancias correspondientes para acceder a estos repositorios, pero hay que consultarlos sí o sí. Y del University College, también en Londres, los documentos de la banca del Río de la Plata. Ahí hay 3 repositorios importantes para el caso chileno y cómo ello y bien lo destaca don Ricardo Uyunta. Otro punto es de que cuando se ven las series y se deja al lado, como digo, lo otro, hay una obra de don Julio Subercaseaux Brown, que siempre cito y que ha de ser siempre revisada, que se llama Reminiscencias. Son las memorias de un hombre público muy relevante que tuvo gran participación en el mundo financiero nacional y él va contando una epístola de cómo se dieron las decisiones a nivel personal. En un momento él dice, esto me di cuenta que se estaba poniendo muy complejo y decidí votarlo. O sea, hay decisiones personales, para bien o para mal, hasta de saturación. Y si uno toma el Reminiscencias de don Julio Subercaseaux Brown y lo va uniendo a otros prohombres de la banca nacional que están en las memorias, o sea, está en un registro que parece absolutamente alejado de estas grandes como series financieras, uno va entendiendo
cuál era el patchwork mirado al revés, Mm. la urdimbre. Y si uno revisa esas memorias, va a poder tener una forma de entender las series, que es un trabajo historiográfico, Ya contenido, ¿no? justamente. Porque si no, si nos quedamos, la serie es muy fácil de trabajar porque se escoge una serie y han pasado por este núcleo muchos trabajos a partir de series. Es muy atrayente. Pero otra cosa es cuánto nos pueden dar relación de la realidad a partir de este trabajo un poco más epidérmico, un poco más tangencial, que es revisar los comentarios de los hombres de la época. A propósito de Carlos Víctor, Claro, contando la media historia. justamente, del recientemente fallecido y tan... vino a la Católica varias veces. Acá en Chile. Claro, Sí, yo lo vi en la Católica. justamente con el profesor Role, eh, hay otro profesor que se me olvida, Gaudia. justamente, que además hablan italiano por cuna, el caso de Claudio, entonces es una gran ayuda. Pero esa referencia formal de la presentación de resultados, porque si no, si seguimos viendo gráficos que no podemos Mm. acceder, la consulta a los archivos internacionales y la ampliación desde las no pocas memorias de prohombres del, del 19. Y lo otro que no he entendido, o se me pasó a mí, me distraje, era que nunca se explicó formalmente el periodo 1898-1925, quedó como en el limbo. O sea, se hablaba del periodo, pero no se explicó el por qué 1898 hasta A 1925. la elección de las cotas. Claro, las cotas, es decir, se planteó la cota, pero no se... Parece que lo dijiste, pero no lo Sí, lo dije la pasada. Sí, pero no me quedó claro como distinto, es decir, 1898, 1925, Chile, etcétera, que es Claro. como... Porque si no, hablamos de que todos suponemos lo mismo, pero es bueno porque al decir por qué ese año y no otro, Ujú. uno logra entender el esfuerzo intelectual presentado. Eso. Eso. ¿No sé, alguna otra pregunta a la gente del público? O sea, el público virtual. Público virtual, público presencial. No, ya, bueno, Dale. entonces démosle no. Bueno, sobre que la serie aplanan, yo estoy muy de acuerdo. Como le comentaba, yo mi formación más inicial en la historia viene de la historia cultural en la católica y la historia social por interés personal. Entonces, obviamente soy bien sensible al tema más de la subjetividad y los individuos, pero considerando que esto es una tesis en un magíster de historia económica empresarial y que era mi inicio de formación ya en términos más cuantitativos, quise dedicarme principalmente a una visión más estructural y serializada. Como digo, eso, o sea, como mencionaba, eso pierde la riqueza de los balances uno por uno, también pierde la riqueza de la memoria institucional y de las memorias de los actores, pero por lo menos establece un punto base para la comparación y poder generar esta serie más general sobre la cual seguir dialogando. No creo que esto sea ya dejar de lado lo otro, sino es principalmente un punto de partida para dialogar con los otros. Sobre la consulta de los archivos de banco ingleses, tengo la suerte de que mi jefe, el doctor Sebastián Álvarez, él vive en la mitad del año en Suiza y ha estado yendo a estos archivos, los ha estado revisando, entonces él ha estado más a cargo de esta documentación más cualitativa. Espero que ya en futuras instancias del proyecto podamos empalmar ambas cosas porque ciertamente tiene harto que decir, especialmente cuando vamos viendo las estrategias de negocio de los diferentes bancos. Eh, sobre las fuentes más cualitativas de practicantes, creo que son una tremenda fuente, desde de la misión Kennedy, el que usted mencionaba, la memoria de Julio Soy Brown, o ya cosas un poco más académicas como los de ¿cómo se llama? El trabajo de Subal Casó o de Agustín II en la época, que también profundizan en este tema. El periodo, ¿por qué? Bueno, la verdad es que es un consenso dentro de la historiografía bancaria que hay como una suerte de emisión en la época de la emisión fiscal como no centralizada, o sea, o sin banco central, que esto entre 1898 y 1925.
Entonces, al final, mi idea era ver un periodo relevante de la banca en la globalización financiera, así que pesqué estos años, pude haberlo hecho como era el Fondesit desde 1860 hasta 1831, pero no me dio el esfuerzo, o sea, la verdad es que, o sea, estuve todo un año picando estos balances y pasando los Excel, armonizando todo, además de leyendo la bibliografía. Entonces, en un momento tuve que decirme a mí mismo, ya hay que soltar. De hecho, si se fijan, la mayoría de las series que presenté hoy llegan hasta 1920 y faltan los últimos 5 años del periodo, que son cosas que estoy ahora recién trabajando y todavía cuando termine eso y lo tenga ya limpio. Mi idea es publicar esto como artículo y una vez publicado esto, liberar ahí la base de datos para que todo el mundo quiera consultarlo. Ahora bien, si ustedes quieren estar muy urgidos por consultarlo y quieren verlo, me pueden escribir un correo y se las mando bajo el compromiso de que no la divulguen, porque todo el mundo, todos queremos rentar del trabajo, aunque sea un poquito. O sea, yo estoy muy de acuerdo con liberar los datos, pero primero hay que cobrar los datos. No, Eso. que no, porque alguien te la puede mal aprovechar y después te acusan a ti de plagio. Por Sí, hacerlo, porque pero eso digo, si es que alguien quiere, yo la verdad es que estoy sí, abierto, sí, sí, tengo, incluso si es que a alguien le interesa esto y cree que podemos colaborar, muy abierto también a eso. por ejemplo, yo podría decir una cosita que dijo Diego, porque ahí planteó, conecta con lo que planteó también ay, recuérdame, ¿cuál es tu nombre? Por favor? Víctor. Víctor Hugo. Eh, Conversa mucho lo que ocurre con el sistema bancario formal y lo que ocurre con las cajas y lo que ocurre con la bolsa. Yo tengo la sensación, pero una mera hipótesis, que las cajas atrapan al gran, digamos, el latifundista o qué sé yo, que pide crédito a través de las cajas, aprovechándose esto de que no están ingresadas las deudas. ¿Sí? Y luego, en ese tipo de crédito, Diego Bestia, hay tres hipotecas montadas sobre el mismo, no dos, tres, y a veces hasta más, montadas sobre el mismo terreno para obtener un crédito. Ahora, que eso se repita, quizás no, a lo mejor están mejor apalancadas en la banca formal, pero esto eso que igual. Y lo que está todo el mundo, yo creo que pidiéndole a grito, es ¿en qué se gastó esto? ¿Quiénes fueron los que recibieron el dinero y se gastó bien o se gastó mal? Yo creo que Ya, por ahí va la cosa. ¿cuál es la dirección? Exacto. Pero magnífico trabajo y nuevamente te damos las gracias porque vienes a llenar un vacío gigante. Así que, Muchas gracias. muy agradecido. Ya, pues cerramos. Sí, bueno, primero, para terminar, agradecerte, Cristóbal, porque la presentación fue excelente y estamos todos expectantes a los resultados finales de tu investigación. Por supuesto que esto abre toda una senda hacia futuro y por supuesto que estamos abiertos también a volver a recibirte cuando la tesis esté terminada y también el producto, el paper que tú tengas pensado publicar también esté en prensa. Así que muchas gracias y bueno, y también gracias a todos ustedes también por estar acá y escucharnos. ¿Sí? Por favor, unos Quédense aplausos. conectados. Mm. Sí, y bueno, nada más decir que la presentación será colgada próximamente en nuestro canal de YouTube, que tiene el núcleo de Historia Económica y Social, y por supuesto que estaremos continuamente con nuevas actividades. Nada más que adelantarles que la próxima actividad tendremos la visita de Nicole Fuentalba Romero. Colegio México. Exacto, del Colegio de México estará presencial acá. ¿M? Así que eso, muchas gracias y que todos estén muy, muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias.